Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntos. Leímos este versículo 3 en la previa programación, pero queremos empezar allí otra vez. Realmente no lo desglosamos, así que vamos a leerlo una vez más. Capítulo 15, versículo 3 del libro de Juan. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La respuesta, como siempre, se encuentra en la palabra de Dios. La historia de la Biblia es Jesucristo y el crucificado. Les hago la pregunta, por favor, como hijos de Dios, ¿cuánto estudian ustedes la palabra de Dios? Piensen en lo que acabo de preguntar. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué tan especial es? Muchos cristianos dirían, bueno, yo no lo puedo entender, no puedo entender. Y admito que hay algunas partes que son difíciles de entender. Estamos estudiando actualmente en el Centro Familiar de Adoración los miércoles en la noche, como muchos saben, y les motivo a muchos o a todos que estudien el libro de Apocalipsis. No es un libro fácil de entender, pero es la palabra de Dios. La Biblia no es la idea de los hombres, es la palabra de Dios, lo que significa que no hay contradicción en ello. Es inspirada, queriendo decir que no tiene errores. Y Jesús dijo, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Hemos estado estudiando esto ya en los últimos días acá, la palabra que Él nos dio a aquellos a los que Él estaba hablando, ¿no? ¿Cuánto la Biblia, qué parte juega la Biblia en su vida? La palabra de Dios, ¿qué tan especial es? ¿La ha leído usted completamente? Y yo sé que leerla completamente no va a hacerle a usted un paradigma de justicia, pero yo no puedo entender un creyente que verdaderamente es salvo, que vive toda su vida y solamente lee ciertas partes de la Biblia. Yo recuerdo en una ocasión en el Centro Familiar de Oración, un miércoles en la noche, hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completamente? Y, y recuerdo que un hombre, que era un buen amigo, ¿no? Un buen amigo del ministerio, y yo lo amaba bastante. El próximo día hablé con él y le dije, ¿me quiere decir que ha sido salvo por 30 años y todavía no ha leído la Biblia completamente? Oh, estoy trabajando en eso, me dijo. Pero yo creo que muchos cristianos hoy día realmente no estudian la palabra como deben. Ellos usan como excusa, como mencioné, el hecho de que no pueden entender. Otros, pues, buscan estas otras ideas, ¿cómo les digo? Traducciones, otras Son traducciones. parafrases, Parafraseo. Sí. Exacto. Y esas no son Biblias. Esta es la palabra de Dios. No son Biblias. Así que usted necesita una Biblia que sea una traducción de palabra por palabra, ¿no? Correcto. Eso es lo que necesita. Ahora, ¿qué es eso que tienes en las manos? Estas son 26 traducciones. Y yo no las conozco todas, pero la mayoría serían traducciones reales. Pero sí, no es la paráfrasis. Pero eso ayuda a entender, ¿no? Ese libro. Sí. Da diferentes palabras por aquí o por allá, pero muchas Pero similitudes. la Biblia hoy en día cada vez se usa menos y menos en la mayoría de las iglesias. Y en algunas iglesias les motivan, bueno, no traiga la Biblia, no la tienen que traer a la iglesia, porque no quieren que la Biblia esté allí porque contradice lo que están diciendo. Me parece que cuando un creyente empieza a perder su caminar, pierde interés en la palabra de Dios, primero que nada. Y eso Ciertamente. es una Sí. tragedia, ¿no? Y eso no queremos que suceda. La fuente singular de ayuda
que todo creyente tiene es la palabra de Dios. Usted no tiene que, mire, estamos hablando de su uso en la iglesia, pero yo no puedo, mire, yo comienzo mi día con la palabra de Dios. Yo quiero que Claro, me hable, yo yo también. necesito instrucción, dirección, Ujú. guía, y dependo de eso. Uno de nuestros estudiantes recientemente dijo, si usted va a él primero, va a escuchar de él primero. Y creo que eso fue una declaración excelente. Si usted va a él primero, escuchará de él primero. Y la palabra de Dios está ahí, está disponible para uno. Bueno, Y, una vida de oración y un estudio consistente de la palabra de Dios. Bueno, yo no soy un predicador. Usted es un ser humano. Así que necesitamos lo que dice la palabra de Dios. No importa lo que sea. Te interrumpí, Así adelante. que la fe viene por el oír y el oír por la Así palabra de es. Dios. Así es. correcto. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ahora, él dice que ¿Sabe? somos ahora limpios por la palabra que él nos ha entregado. La palabra de Dios mostrará la imperfección en nosotros y nos limpia. Nos limpiará. El, la fuente de bronce al frente del tabernáculo era un tipo de la palabra de Dios. Cuando el sacerdote la miraba a esa fuente, veía su reflejo. Los creyentes deben de hacer la palabra de Dios parte de su estilo de vida, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sabe o esa declaración, ya vosotros sois, ese verbo en esa declaración sois limpios, es un verbo presente activo indicativo que significa que, bueno, puede ser traducido ahora, ya en este momento, están siendo limpiados en este momento a través de la palabra que yo he hablado a vosotros. Así que, bueno, él les está diciendo a esa gente, a sus discípulos ahí, que su enseñanza, no solamente en el aposento alto, en el discurso, incluyendo eso también, sino toda su enseñanza. Mire, la enseñanza estaba haciendo una obra de limpieza en ellos. Aún en ese instante, ahora mismo está haciendo una Claro. obra de limpieza. Por eso es que esa palabra ya se utiliza. Algunas traducciones dicen, ya estáis siendo limpiados. Entonces, la enseñanza de Jesús, aunque ellos no entendieron todo, ellos creyeron lo que Jesús estaba diciendo. Y Y más adelante entenderían. correcto, después ellos entenderían. Pero por causa de la fe, eso causó que ellos, bueno, eso causó ese proceso de limpieza en sus vidas. Y así que, y bueno, esto aún fue antes de la cruz, antes de que sucediera, pero hubo un proceso de limpieza que ya había comenzado hasta cierto punto, porque ellos habían creído lo que Jesús les había enseñado. Así que si eso sucedió antes de la cruz, entonces cuánto más después de la cruz va a haber una obra de limpieza en nosotros Así al es. recibir la palabra de Cristo, al recibir la palabra de Dios en general, pero específicamente la palabra del Evangelio, lo que Jesús ha hecho por nosotros en el Calvario. Vamos a ver las traducciones por un momento, porque esto se está convirtiendo en una de las estrategias de Satanás más grandes, ¿no? Mientras la Biblia es traducida a todo tipo de idiomas, hay versiones de vaqueros, hay esta versión y aquella versión. Y si una persona está estudiando una Biblia o leyendo una Biblia que realmente no es una Biblia, es simplemente una traducción que alguien ha publicado o un parafrasis, realmente es lo que es, un parafrasis. Eso no va a ayudar a esa persona, los llevará en una dirección Sí, opuesta. correcto. Sí, mire, hay dos cosas que, bueno, realmente forman a una traducción y una de ellas es si es literal la traducción o no, o si es equivalencia dinámica, ya sea palabra por palabra o idea por idea. Y en segundo lugar, el hombre o la compañía que la produce tiene un propósito y generalmente le van a decir cuál es su propósito cuando hacen esa traducción. Así que uno tiene que realmente, y bueno, la mayoría del tiempo uno puede abrir las primeras páginas de cualquier traducción y ahí dice que es una equivalencia literal, palabra por palabra o equivalencia dinámica. Y luego el propósito de la traducción se le dará a uno también. Lo que nosotros queremos que la gente acepte es una
equivalencia literal o traducción palabra ¿Por por qué? palabra. Porque la idea es que los traductores deben tener el propósito de tomar el idioma original y traducirlo al idioma como por ejemplo para nosotros sería el inglés, y así dándonos lo que el autor de la Biblia quiso que nosotros tuviéramos en nuestro idioma. Mire, en toda traducción siempre va a haber un poco de error. Es una traducción y no hay manera de cómo Bueno, se hay pueda idiomas que no traducir. van a funcionar. Correcto, y aún en el inglés, miren, no se puede. Simplemente no congenian, no todo el tiempo, no va a ser completo. Toda traducción, palabra por palabra, va a tener que necesitar una equivalencia Exacto. dinámica, porque hay palabras en el inglés que no permiten que nosotros traduzcamos palabra por palabra, como en Romanos 6, donde Pablo dice, en ninguna manera. Esa no es una traducción literal. Literalmente tendría que haber sido, olvídate de eso o que jamás se te ocurra. Pero los traductores pensaron que entregaría el sentido de lo que Pablo estaba tratando de decir, diciendo en ninguna manera. Cuando uno obtiene una gran cantidad de equivalencia dinámica, solo idea por idea, uno no va a permanecer fiel así al es. propósito original y uno está dando más comentario en la parafrasis, como la Biblia del mensaje, es más comentario que lo que es realmente una traducción. Y en el sentido de una traducción palabra por palabra. Y yo no quiero un comentario cuando lea la Biblia, yo quiero la palabra por palabra, la traducción, quiero estudiar el texto, lo que el autor me dio en mi idioma para poder entenderlo mejor. Así que, una vez más, la gente puede buscar una traducción literal o traducción palabra por palabra o equivalencia dinámica, entendiendo que va a haber un poco de equivalencia dinámica en toda Tenemos que traducción. pausar, ya volvemos. Estamos de vuelta. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la Biblia es inspirada? Queriendo decir que no tiene errores, que no hay contradicciones en ella, y eso es algo importante, damas y caballeros. Cuando vemos algo que tomó casi 1600 años el escribirle, por una cantidad de escritores, apóstoles, profetas, todo eso, y decir que no hay contradicciones en ello, eso es un gran milagro propiamente. Es realmente un poderoso milagro. Pero cada carta, cada palabra, cada oración en la Biblia es importante, muy importante. Ahora, a mí me gusta la explicación de Kenneth Wuest de lo que realmente es la inspiración, que es decir, inspirado por el Espíritu Santo, que hombres fueron escogidos por Dios para escribir la palabra de Dios. No fueron sus ideas, ellos escribieron lo que Dios les dio. Él dijo, él dijo, y yo creo esto también, que la inspiración significa que el Espíritu Santo buscó en el vocabulario de cada escritor para encontrar realmente la palabra exacta en cada verso que él quería. El hombre que está haciendo la escritura, principalmente Moisés, en lo que tiene que ver con el Pentateuco, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, Moisés escribió esos libros, además de también unos cuantos salmos. Pero bueno, de todas maneras, el Espíritu Santo buscó en su vocabulario. Él no lo llevó más allá de su educación. Él nunca llevó a un escritor más allá de su educación. Ellos entendieron lo que estaban escribiendo con la excepción de profecía. Ahora, muchas veces no entendían la palabra profética que Dios les estaba dando, y la escritura dice que buscaron tratando de investigar lo que significaba. Pero realmente en lo que tiene que ver con doctrina, ellos entendían lo que estaban escribiendo. Así que él buscó esa palabra en particular en cada oración. Así de cerca es esto. Y yo creo lo que este hombre dijo en lo que refiere a la inspiración. ¿Ustedes lo aceptan eso o tienen otra idea? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Bueno, mire, una vez más tenemos que recordar y decir claramente que la traducción en inglés no es inspirada.
sino el No, no lenguaje hay original traducción que sea fue inspirada. Eso hay que correcto. entenderlo Solo primero quería antes. aclarar eso. Porque, una vez más, es la original, el hebreo original, el griego original, lo cual cuando hablamos de traducciones es un proceso muy importante. Y no sé qué tanto quiere entrar en detalle con esto, pero la crítica textual el día de hoy es la ciencia y el arte de decidir qué manuscritos, qué fuentes debemos de usar para traducir. Y bueno, al pasar el tiempo, se han hecho descubrimientos acerca de manuscritos que son más antiguos. Así que el argumento es cuál es el más cercano al original. Ya no tenemos ningún original, así que el argumento es si algo 600 años después del original es mejor o si algo No 300 años necesariamente. después. Correcto. Y ese es el argumento que va junto con aquello que presentamos el día de ayer o en Me el gusta último la manera programa. como lo puso Whist. Él dijo, y sé que Bab no está de acuerdo conmigo, pero Luis, no, estoy de acuerdo yo. no, estoy bromeando. Que cuando se tiene la Biblia King James en las manos, que podemos estar seguros que tenemos la palabra de Dios, la palabra revelada de Estoy de Dios acuerdo en con las eso. manos. Yo sé que sí. Yo estaría de acuerdo con eso y hay otras traducciones con las que estaría de acuerdo también. Porque ha sido traducido cuidadosamente, la obra se ha hecho. El trabajo, miren, nuestra propia traducción de la Biblia de estudio del expositor ha mostrado la necesidad para poder actualizar el idioma inglés, removiendo ciertas cosas que se Bueno, consideran hay dificultades. algunas personas que se han molestado porque no pusimos las palabras de Cristo en rojo. Bueno, me refería más que nada al idioma Claro. isabelino. El idioma cambia, hermano Swagger, consistentemente cambia. Mire, si tuviéramos una copia de la versión original de King James el día de hoy, ni siquiera pudiéramos Tengo una en mi leerla. oficina Sí, no y se no se puede, ni puede siquiera leer, pudiéramos no se entenderla. puede. Entonces, mire, tiene que haber un punto de vista de la traducción en la que nos fijamos en la crítica textual, que es el argumento sobre los manuscritos. Y la mayoría de gente honestamente ni siquiera tiene idea de la equivalencia literal o la equivalencia dinámica o los manuscritos. Sí, mi padre lo leía, entonces es lo que yo voy a leer, La dicen. versión en inglés King James ha sido editada varias veces Correcto, desde cuando fue escrita en los 1600, me parece. Y gracias a Dios que ha sido así, correcto. porque realmente no se podía Sí, entender. Yo tengo una de aquel tiempo, francamente, ese sí, idioma en aquel momento no se podía entender. correcto. Sí, pero habiendo dicho esto, yo aún creo que la Biblia King James tiene a favor suyo el idioma más hermoso que se puede llegar a escuchar en una traducción. No, mire, no se puede ni comparar a nada más. Pero las otras traducciones en mi mente pueden ser de provecho, pero uno tiene que saber qué es lo que uno está leyendo y cuál era la fuente, cuál era el propósito de la traducción. Yo estudio muy a menudo con la King James junto a otras versiones, con otras versiones más actuales para ayudarme a entender el sentido de lo que se estaba diciendo, porque yo no tengo que luchar singularmente a través de un texto para tener la idea del pasaje. Y yo creo que existe un lugar para eso en el cuerpo de Cristo. Pero por otro lado, existen ventas que se están presentando sobre versiones de la Biblia como la Biblia Cotton Patch, La versión de vaquero, que realmente la son versión del sur. ridículas. Así que yo creo que el creyente tiene que aprender lo importante de la traducción y todo eso, una vez más, es lo que tiene que ver con los manuscritos que se están utilizando y si son de equivalencia literal o si es de una equivalencia dinámica. ¿Qué es? Entonces, lo que uno también tiene que saber es eso. Y una vez más, la mayoría de cristianos no están al tanto de qué considerar. Me gusta la versión en inglés King James, la he usado toda la vida y la continuaré usando hasta que el Señor me lo permita. No quiero decir que no hay otras traducciones Sí, que tienen validez y que ayudan. Y todo lo que le ayude a entender la palabra de Dios mejor realmente es valioso, estoy de acuerdo. muy valioso. Pero siento que la versión en inglés King James es muy cercana o más cerca al manuscrito original en comparación a otras, ¿no? Eso es lo que yo siento, ¿no?
Tiene un historial, ¿verdad? Más personas han sido salvas, bautizadas con el Espíritu Santo, vidas transformadas a través de esta Biblia, Sí. que con las otras en combinación todas 1000 veces. Mi mente aún recuerda la escritura de la versión King James. Es lo que fluye por mi mente cuando yo leo y cuando yo pienso. Así que ciertamente quiero utilizar todo lo que me ayude Claro. a entender correctamente la palabra de Así Dios. es. Versículo 4, por favor, capítulo 15 del libro de Juan. Estad en mí, Fije su mirada exclusivamente en Él y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. y yo en vosotros. Si permanecemos correctamente en Él, lo cual solo podemos hacer por medio de hacer la cruz el objeto de nuestra fe, por lo tanto, Él permanecerá en nosotros sin falta. Como el pámpano Creyente, no puede llevar fruto por sí mismo, necesita escuchar esto. Nosotros decimos una y otra vez que no puede santificarse a sí mismo, y aquí Jesús está diciendo lo mismo. Adelante, léelo otra vez. como el pámpano Creyente, no puede llevar fruto por sí mismo, no puede santificarse a sí mismo. Es imposible. si no permanece en la vid. Permanecer en Él se refiere al hecho de que entendemos que cada solución que buscamos, cualquiera que sea la necesidad, se encuentra solo en Cristo y la cruz. Nunca debemos separar a Cristo de la cruz. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que Jesús está haciendo hincapié acá fuertemente sobre que nosotros permanezcamos. Mire, tratemos con la declaración en las notas. Nunca debemos separar a Cristo de la cruz. El Evangelio, hermano Swagger, son buenas Así nuevas. es. Y las buenas nuevas consisten de primordialmente dos caminos o de dos ramas, si me lo permite. Una es de la persona de Cristo y la otra es la obra de Cristo, relativamente a la redención. Nosotros debemos estudiar a la persona de Cristo. Tenemos que llegar a conocer quién es Él, qué es lo que dijo, qué fue lo que su vida reflejó, porque Él nos dijo, el que me ha visto al Padre. Pero el Evangelio no existe si nosotros solo aprendemos de Él como la persona, porque Él es el Señor pero no es Salvador. Él tiene que ir a la cruz para convertirse en el Salvador del mundo. Ese evento lo convierte a Él de ser solo el Hijo de Dios a el Redentor del mundo. Y las buenas nuevas no solo es que Cristo vino, sino que el Hijo de Dios vino y cumplió esa obra de redención que le permite a la humanidad hoy tener una relación con Dios que no era posible en ningún otro Él momento de la estableció un historia. pacto en la cruz con la raza humana. Quienes Exacto, debieron así que hacerle. el Evangelio es Jesucristo y el crucificado. Si no están los dos lados de esa ecuación, uno no tiene las buenas nuevas. Es bueno que Cristo vino, pero a menos que usted tenga la cruz, usted no tiene el Evangelio. No hay redención, no hay nada que predicar. Así es. Así que, una vez más, cuando nosotros decimos que jamás separamos a Cristo de la cruz, nosotros recibimos muchos correos de odio, gente que dice, bueno, ustedes exageran demasiado de la cruz. En mi mente, yo no separo a la cruz de Cristo ni a Cristo de la cruz, porque ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Yo sé que hubo un tiempo en el que Cristo existió sin la cruz y lo podemos ver en el Evangelio en la primera parte, pero las buenas nuevas es el hecho de que Él vino y Él murió y Él procuró la redención para toda la humanidad. No podemos separar al Salvador de su obra. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierda la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.